Momento de entrevista en esta edición mediodía de BTV Noticias y ya recibo en estudios de BTV al ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Gracias por estos minutos. Un gusto. Empiezo preguntándole por un tema que ha estado en la agenda en las últimas horas, que tiene que ver con esta resolución firmada por el subjefe de policía y otros jueces respecto a casos de custodia de mujeres por casos de violencia doméstica, que se sugería que se cambiaran en aquellos casos que estuvieran en zonas de contexto crítico de sitio, de domicilio, o que fueran un refugio del MIDE. Sé que ha habido alguna controversia con el alcance de esa resolución, pero aprovecho a preguntarle justamente si es necesario preservar la integridad física de los policías en zonas de contexto crítico. Yo creo que lo que son necesarias las dos cosas. Yo creo que cuando un juez resuelve preservar la integridad de la víctima o testigo, hay que buscar la forma de hacerlo. Una forma son las tobilleras, no las que se utilizan para violencia doméstica, sino para la relación con el hogar. Y la otra, ponerle custodia. Y bueno, si eso es lo que se decidió, eso es lo que hay que hacer. No se puede plantear que se mude la víctima. Eso sería otra cosa que en otros lados se hace, pero cuando el riesgo... ¿Usted no está de acuerdo entonces con este planteo de...? No, ese es el primer punto. El segundo punto, que también hay que preservar la integridad del policía, es obvio. No se puede hacer una cosa poniendo en riesgo la otra. Esto se da en el marco de que, por ejemplo, algunos policías quedaron el lunes en el medio de unos tiroteos entre bandas, y uno se puede preguntar también qué deja para los vecinos que están en esa zona, y la integridad de los vecinos. Pero no solo se dio en ese marco, sino que se informó mal al principio. Se informó que lo que hubo fue un ataque a los policías que estaban de custodia, y no fue eso. Fue un tiroteo entre bandas, unos que se desplazaban en una camioneta y otros en moto, y los policías que están de custodia piden la intervención de otra fuerza, y en ese momento, cuando intervienen, preservando la integridad de quien estaba custodiado, lo trasladan a la seccional, pero no de forma permanente. Bien. Y se informa esto como un ataque a los policías, que no fue así. Bien, en estos meses han estado marcados por varios delitos que conmovieron mucho a la opinión pública, un aumento que usted mismo ha reconocido de homicidios y de algunos otros delitos como rapiña. Se ha vinculado al Código del Proceso Penal y este viraje que ha habido en la forma de impartir justicia como parte de esta situación. Le hago una doble pregunta. Primero, ¿qué están haciendo para cambiar esta tendencia de aumento de delitos que el año pasado venía a la baja? Y en segundo lugar, si con el diario del lunes no se debió hacer un viraje de un código al otro tal vez más lento. El viraje había que hacerlo en algún momento, estaba muy atrasado el momento de hacer el viraje. Si yo me pongo a pensar en función de que teníamos un compromiso de bajar las rapiñas, y que este cambio produce una dificultad en ese sentido, sobre todo con los registros y con la libertad de quien es detenido y queda en libertad esperando su juicio. Obviamente que puede dificultar el cumplimiento, pero nosotros no podemos plantearnos los temas de seguridad en función de los registros y de algo que tiene un efecto político, pero que desde el punto de vista del código a la larga tiene que ser beneficioso. Entonces, cuanto antes se ponga en marcha
un código que va a ser beneficioso, mejor, aunque desde el punto de vista de lo que decía antes no haya sido así. Bien, así que bueno, yo creo que corresponde que sea puesto. ¿Qué está sucediendo con el vínculo entre fiscales y policías en el marco de este nuevo código? Hoy leía, por ejemplo, en el semanario Búsqueda, el fiscal de Cortes, Jorge Díaz, decir que bueno, que falta mucho para mejorar el trabajo en equipo. También decía, por ejemplo, que se está cayendo en un error conceptual, por ejemplo, cuando se dice que los policías dicen que hasta que el fiscal no le dé la orden no pueden empezar a investigar, y que eso no es así. ¿Cómo está viendo ese vínculo? Los policías no dicen eso. El fiscal de Corte y yo mismo hemos salido a decir lo que él dice ahora, que no se necesita la orden del fiscal para intervenir. Hay policías, pero no son los policías. Hay policías que oyen a algunos fiscales y a algunos abogados defensores que tienen la interpretación de que hasta que el fiscal no da la orden de intervenir, el policía no puede intervenir. Y tienen temor de lo que pueda pasar después con el fiscal que opina eso, que tiene el caso, si el policía empezó a investigar antes. Entonces son algunos policías, eso es cierto, no son los policías en general, no es la policía tiene la misma interpretación que el fiscal de Corte, y quizás haya que hacer algún ajuste legislativo. Pero esto, ¿legislativo? Sí, legislativo, porque tiene que quedar absolutamente claro, y no que lo que dice el fiscal de Corte y lo que digo yo se basa en el código de acción policial, en el código no, del procedimiento policial. Sí, en el código de procedimiento policial. Lo mismo pasaba con los allanamientos también, que había disputa respecto a si se demoraba o no más en conseguir una orden de allanamiento, que el fiscal de Corte dice que en 20 minutos se puede conseguir. Pero si usted denuncia que le están robando la casa y la policía llega y se están escapando quienes están robando su casa, el policía no puede preguntarle al fiscal si puede intervenir, tiene que intervenir, si puede detenerlos, si los detiene, indagarlos. Después que el fiscal interviene, sí tiene que dar cuenta al abogado defensor y que se oriente el proceso. Pero los que dicen que hay que darle cuenta al fiscal y el fiscal tiene que darle cuenta al abogado, ¿el abogado de quién? Si todavía no hay nadie detenido. Y si lo detienen, inmediatamente le tienen que preguntar qué pasó, por qué... ¿Va a promover un ingreso al Parlamento? Y ya hay que los están promoviendo, porque los legisladores cuando aprobaron el Código del Proceso, ellos mismos dijeron que había que dejarlo funcionar un tiempo y después ver qué cosas había que mejorar y hacerle los ajustes correspondientes. Bien, le cambio... ¿Sí? No me cambie de tema. ¿Por qué no? Porque esto queda como una cuestión entre los fiscales y la policía. Yo acabo de responder que hay policías y policías, y también voy a decir que hay fiscales y fiscales, y que hay jueces y jueces, y que hay a veces diferencias entre jueces y fiscales, a veces hay diferencias entre fiscales y a veces hay diferencias entre policías. Entonces, sintetizar que el problema del código es que la policía no lo interpreta bien, no es correcto. Hay muchos actores que lo interpretan de forma diferente, y para que funcione bien hay que poner en línea jueces, fiscales y policías, y eso requiere que siga funcionando el código y esforzándonos todos para que las cosas caminen bien. Pero no centrar por un lado el problema, porque nos equivocamos. Perfecto. Bueno, como le decía, le cambio de tema. Desde el Ministerio del Interior, usted mismo ha insistido en el último tiempo reiteradamente que estamos ante un fenómeno nuevo de mayor violencia en la sociedad, que no es solamente de la órbita policial. Y yo me pregunto cómo puede ser esto así, y al mismo tiempo, cuando un programa como por ejemplo el 7 Zonas, que buscaba abarcar de una manera más amplia el trabajo de convivencia, bueno, se buscaba ampliar, pero no hubo presupuesto. Hay una pata renga ahí en cuanto a las políticas sociales, en este caso, que deberían profundizarse para abarcar este fenómeno nuevo. Usted me señala dos cosas diferentes. Que el aumento de la violencia en la sociedad, otra vez lo estamos midiendo por el aumento de la violencia al cometer determinados delitos. Como por ejemplo homicidios que han ido en crecimiento. Pero sigue, aumentaron los homicidios, pero sigue la misma relación que antes que aumentaran.
las muertes violentas que se producen en el país, la que tiene mayores casos es el suicidio. La segunda son los accidentes de tránsito. La tercera son los homicidios. Y todo eso indica que la sociedad se comporta violentamente. Se comporta violentamente cuando hay problemas en el tránsito, cómo se relacionan los conductores que tuvieron problemas entre sí. Se expresa en problemas en familia, en la violencia doméstica. O sea, la sociedad tiene un comportamiento violento. Claro, pero más allá de eso, hay áreas específicas que sí tiene usted injerencia en la seguridad y también en cómo abordar algunos territorios que están en los que ustedes están yendo y haciendo operativos. Sí, que fenómeno. Pero yo lo que digo que si vamos a hablar de la violencia en la sociedad, bueno, la violencia en la sociedad tiene múltiples manifestaciones. Y el Frente Amplio y el gobierno están atacando este problema en el buen sentido de la palabra de la manera correcta, o tienen que actualizar su abordaje? Hay distintas cosas. La violencia en la sociedad tiene que ver con educación, cultura, hábitos y costumbres. Pero nunca se le exige, por ejemplo, a la autoridad, a Wilson Neto o a las autoridades educativas o del MIDES que respondan por qué pasó, por ejemplo, con esta persona apodada el Kiki, que finalmente terminó delinquiendo. No, yo lo que digo que tiene que haber políticas, porque las políticas educativas y culturales no tienen un resultado inmediato, tienen un resultado en el largo plazo, mediano y largo plazo. Las políticas policiales pueden tener resultados más rápidos, pero no son duraderos. Entonces, yo decía que había dos cosas. Uno era la violencia en la sociedad y otra la violencia en determinados ámbitos. Y usted me mencionaba 7 zonas. 7 zonas fue una síntesis que hicimos por el 2012, ¿no? 2013, por ahí, hace 5 o 6 años. Yo creo que son muchas más zonas, son por lo menos 20 zonas donde para que haya resultados duraderos tiene que haber un shock de políticas sociales. Extenderlo. Sí, pero no es el 7 zonas, es mucho más que eso. El shock de políticas sociales, de políticas urbanas y de construcción de vivienda, cambio de lo que son determinados tipos de asentamientos que por cómo están compuestos por sí mismos conducen a la violencia. No hay ni calles, antes se las había, ahora se ha construido encima de esas calles, hay un hacinamiento enorme. Entonces, eso apuntando a largo plazo. En el corto plazo, el Ministerio del Interior tiene que intervenir, está interviniendo, va a seguir buscando la forma de intervenir. Bueno, y no puedo decir más, pero va a seguir interviniendo y va a tratar de corregir las intervenciones que se han hecho y que tuvieron efecto, pero no suficiente. Claro, lo que pasa que mientras lo que genera el impacto o la conmoción en la ciudadanía es que en la diaria están sucediendo tiroteos, ajuste de cuentas, como usted decía, que los homicidios están en crecimiento y parecería, o tal vez cuesta ver cómo se va a frenar con esa ola. Lo que pasa es que el homicidio por ajuste de cuentas, que no es ajuste de cuentas, es enfrentamiento entre delincuentes que están buscando controlar el mercado, controlar territorios, se produce entre bandas que muchas veces los líderes de esas bandas están presos y han sido sustituidos. Como en el caso de los chingas, por ejemplo, que ustedes detuvieron a los líderes y después seguían habiendo situaciones. Aparecen otros y los chingas aparecieron cuando cayeron otros que además tenían una relación con el barrio diferente. Cuando aparecieron los chingas fue más de acoso al barrio, de estás conmigo, estás contra mí, si estás contra mí te tenés que ir, pero han caído y se sigue sustituyendo. O sea, el problema del homicidio por enfrentamiento es un problema de las bandas, no es atacar el homicidio, atacar las bandas. Y después está el otro caso como el de Florencia, la cajera, que es en el medio de una rapiña que se incrementó la violencia.
Sí, pero ya había pasado en la pasiva hace un tiempo, donde uno no solo se incrementó la violencia, sino que es absolutamente inexplicable desde el punto de vista de la lógica de la gente común. En la pasiva alguien saltó el mostrador y le dio un tiro a un trabajador, y en este caso roban, se va, porque es uno solo, y cuando te llega a la puerta se da vuelta y tira y la mata en algo, pero lamentable, inexplicable, a no ser que esa persona le ha perdido el respeto a la vida, que totalmente, que es uno de los problemas que nosotros señalamos a veces, que cuando se le ha perdido el respeto a la vida en la lucha entre bandas, eso después se transmite a cuando se produce un delito contra personas que trabajan o estudian. Bonomi, y el Ayera dijo hace poco tiempo que iba a iniciar una investigación interna para conocer si hubo algún error por el cual el caso de Pastorino terminó siendo capturado después de este asesinato del que estábamos conversando recién, y no cuando sucedió lo de la muerte de su pareja en diciembre, o sea, el hecho de que estuviera requerido. ¿Hay alguna novedad sobre esa investigación? Yo no diría sobre la investigación, yo diría de enfocar las cosas como son, porque la investigación sobre hechos delictivos están bajo la responsabilidad del fiscal. No, interna de la policía. Bueno. No, pero la responsabilidad fiscal, el fiscal dirige la operación. Mire, cuando se produjo el robo al casino, a la joyería en Conrad, quien se puso al frente de la investigación fue la fiscal, una mujer joven que se lo puso al hombro. Trabajó sin interrupciones, al punto que cuando la policía hace declaraciones después de haber detenido a quienes habían entrado, dijeron, el jefe de policía, Herodes Ruiz, dijo, hicimos un grupo de trabajo con la fiscal, trabajamos muy bien, y la fiscal no se sacó la responsabilidad de arriba. En el caso del Kiki hay dos hechos. La investigación de cuando mató a la novia o a la esposa, cuando mató a Florencia, la trabajadora del supermercado. El fiscal Gómez, que fue el que agarró el tema de Florencia, trabajó con todo, dio todas las órdenes de allanamiento que se le pidieron, todas las escuchas que se le pidieron, y hizo declaraciones de cómo marchaba la investigación. En otro caso, yo creo que hubo mayor prescindencia, no necesariamente de la policía, y después hubo declaraciones que no son felices. Pero de la fiscal. Hubo declaraciones que no son felices. Bien. ¿No? Y yo creo que la policía trabajó con todo, pidió lo que tenía que pedir, pidió órdenes de allanamiento, unas se dieron, otras se dieron sin considerarlas de urgencia. Y bueno, cuando lo fueron a buscar no estaba. Entonces, y después tener claro una cosa, cuando la policía pide una orden de allanamiento, muchas veces lo hace sin tener la certeza de que está ahí. Pide 5 órdenes simultáneas porque puede estar en uno de esos lugares. Y quizá vaya y lo encuentre. Y quizá vaya y no lo encuentre. Bien. No, pero déjeme terminar, porque usted me quiere cambiar, pero yo quiero terminar lo que estoy diciendo. Está muy bien. No lo encuentra, pero no encuentra a él, pero encuentra a alguien fugado de la cárcel de Canelones, o encuentra un rapiñero, o encuentra a otro homicida, y entonces la persona que se está buscando se le hace pesada a la gente que le da cobertura, y le dice, mira, no vengas más, no vengas más porque qué más. Entonces presiona, y muchas veces hasta ellos mismos terminan diciendo, mire, están tardados. Y si el juez no comprende eso, o la fiscal no comprende eso, que hay que insistir con el allanamiento porque es la forma de encontrarlo, aunque no lo encuentre en los 4 o 5 primeros lugares que fue, bueno, entonces algo está fallando, no se entiende el problema. Y cuando el fiscal Gómez dio las órdenes de allanamiento que correspondían, lo hizo entendiendo que había que presionar. En un caso se presionó, en
otros no tanto. Bien. Pero la responsabilidad no fue de la policía. Así que hagamos todas las investigaciones internas que haya que hacer. Eduardo no Bonomi, va a dar responsabilidad a la policía. le agradezco mucho por estos minutos, quedan muchos temas para conversar en otra oportunidad. Bien. Hacemos una tanda en esta edición Mediodía de BTV Noticias y se viene el deporte con Rodrigo Romano. Ya venimos.